Sábado 25 de mayo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo, le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo, que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy el Evangelio nos habla de los niños y de la necesidad que tenemos de imitarles. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, forma a los niños en la fe. Segundo, no seas obstáculo para la gracia. Tercero, ¿qué es la infancia espiritual? Vamos con el primer punto. Forma a los niños en la fe. El Evangelio comienza de la siguiente manera. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara. Y concluye diciendo lo siguiente: y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Hoy el Señor nos habla de los niños. Todos tenemos contacto con niños, sea porque tengamos hijos, sobrinos, hermanos, alumnos, conocidos, y tenemos una enorme responsabilidad de transmitirles la fe. Debemos acercar los niños a Jesús. Noten esa expresión con la que inicia el Evangelio. Acercaron niños a Jesús. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, acercar los niños a Jesús. ¿Cuáles son entonces los consejos que podríamos dar hoy para acercar los niños a Jesús, para formarlos en la fe? Y definitivamente lo primero es el buen ejemplo. Los que tenemos niños pequeños nos damos cuenta cómo ellos miran constantemente lo que hacemos, tanto bueno como malo. Ellos están allí con su mirada inocente buscando modelos para seguir. De manera que, aunque tuviésemos muchos discursos, aunque les habláramos permanentemente, aunque tratáramos de sembrar muy buenos principios, si no damos ejemplo, difícilmente ellos tendrán una buena formación en la fe. Lo primero es el ejemplo, amigos, y obviamente, como todavía no somos santos, tenemos que suplicar al Señor la gracia de ser virtuosos. Permanentemente decirle a Dios: concédeme la gracia de la virtud para poder brillar como ejemplo a mis hijos o a los niños que me rodean. Y en este mismo orden de ideas debemos suplicar al Señor sabiduría para poderles educar adecuadamente. Queridos amigos, cuando uno tiene niños a su cargo, en muchas ocasiones uno toca la impotencia de no saber aconsejar adecuadamente, de no saber resolver situaciones complejas, de no saber indicar el camino correcto. Impotencia en ocasiones al no tener la paciencia necesaria. Entonces uno debe postrarse humildemente, decirle a Dios: ayúdame, concédeme la sabiduría, yo solo no soy capaz. En el caso, por ejemplo, de los padres, que tenemos a nuestro cargo la responsabilidad de conducir a nuestros hijos hacia el cielo, debemos tomar la confianza de decirle a Dios: tú me has dado este tesoro de los hijos, dame también la gracia que necesito para poderles conducir a ti. Pidamos permanentemente sabiduría. También es importante al momento de formar niños en la fe, educar el criterio y el carácter. ¿Qué es esto de educar el criterio? Es enseñarles la verdad, enseñarles a pensar por ellos mismos, enseñarles a descubrir qué es lo que Dios quiere para ellos. El criterio tiene que ver entonces con el entendimiento, con la formación del intelecto, con la formación en la verdad. Pero también es importante educar el carácter, que tiene que ver más con la voluntad, con la virtud, con la repetición de obras buenas, que generen hábitos buenos, que generen virtudes. Entonces es importante el criterio y el carácter. Y esto se hace durante toda la vida. Se hace aconsejando permanentemente, enseñando el camino de Dios, enseñando los mandamientos, pero también enseñándoles a ser educados, responsables, ordenados, puntuales, amorosos, caritativos. ¿Ven? Tanto criterio como carácter. Por supuesto, no podemos dejar a un lado la formación en la piedad. Queridos amigos, cuando los niños ven que los adultos tomamos en serio nuestra fe, cuando un hijo, por ejemplo, ve
que ese papá, esa mamá, que ellos consideran sus héroes, de repente están de rodillas, orando con piedad ante Dios Todopoderoso? El niño en su corazón tiene un mensaje inequívoco de que hay algo más grande que mi papá y mi mamá. Y es tan grande que hasta mi papá y mi mamá se arrodillan para adorarle. Ese debe ser indudablemente Dios. A ese propósito, recuerdo que mi papá me contaba que cuando él era niño, veía a su papá, es decir, a mi abuelo, entrar a la iglesia, quitarse su sombrerito, ponerse de rodillas y orar a Dios. Y mi papá me dice que todavía hoy lo recuerda como si estuviera viendo a su papá. Tenía tan solo 4 o 5 añitos y eso le impactó tan profundamente que sin lugar a dudas la fe que hoy tiene encuentra sus raíces en un acontecimiento como estos. Amigos, que nuestros hijos nos vean orar, incluso de rodillas, con devoción. Que los niños que tienes a tu cargo te vean con piedad, con oración, con amor por las cosas espirituales, y esto les impacta. Por otra parte, tenemos que entender que hoy los niños tienen más peligros que nunca. La hiperconectividad en que nos movemos, el uso permanente de smartphone, la música que existe, los videos que permanentemente bombardean su intelecto, los riesgos contra su pureza. En fin, son tantas las cosas hoy que ponen en peligro a nuestros niños que aquellos que de verdad quieran llevar a los niños al cielo deben estar muy prevenidos. Deben tener los ojos abiertos. Obviamente no podemos aislar definitivamente a los niños de la realidad, pero sí que es cierto que debemos protegerles permanentemente e ir formándoles, repito, en criterio y en carácter, para que una vez vayan madurando puedan exponerse a un mundo bastante hostil a la fe, bastante hostil al cristianismo, bastante hostil a los principios, sin que esto les robe su fe. Segundo, no seas obstáculo para la gracia. Los discípulos le dicen a los niños que no se acerquen a Jesús. Y entonces el Señor le dice a los discípulos, no impidáis a los niños acercarse a mí. Eso nos recuerda mucho esa famosa cita bíblica de Mateo capítulo 18 versículo 6, cuando el Señor dice, pero al que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en lo profundo del mar. ¡Qué tremenda cita bíblica! Cuidado con ir a escandalizar a los niños, cuidado con robarles su pureza, cuidado con enseñarles el mal camino. ¡Qué enorme responsabilidad y qué sentencia tan fuerte la de Cristo! Es increíble escuchar en el Señor, que es el Dios del amor, de la ternura y de la misericordia, palabras tan fuertes. Pero es que lo amerita el tema. Estamos hablando de proteger a aquellos que son su tesoro, proteger a los niños, lo más pulcro, lo más limpio, lo más sagrado. Por consiguiente, debemos cuidar que nuestros comportamientos no terminen escandalizando, no terminen alejando a los niños de Dios. Pero podemos ampliar un poco más el concepto. La pregunta que nos podríamos hacer es esta: ¿somos instrumentos u obstáculos para la gracia? Es decir, ¿Dios nos utiliza a nosotros como caminos para que otros lleguen a Él? ¿O el demonio nos utiliza a nosotros como caminos para que las personas se alejen de Dios? No seas obstáculo para la gracia. No impidas con tu vida que las personas se acerquen a Cristo. Decíamos que tenemos dos opciones: o ser un buen ejemplo de tal manera que viéndonos las personas se acerquen a Cristo, o ser una terrible advertencia de tal manera que las personas, viendo lo lejos que estamos de Dios y lo triste de nuestra vida, por lo menos digan, ya sé cuál es el camino que no debo seguir. Amigos, no seamos obstáculo para la gracia, seamos instrumentos de la gracia. No hagamos lo que hicieron los apóstoles en medio de su inmadurez, que no querían permitir que los niños se acercaran a Jesús, que se convirtieron en obstáculo para que los niños se acercaran a Cristo. A veces con nuestro mal ejemplo, a veces con nuestras malas palabras, en ocasiones con lo que publicamos en redes sociales, muchas veces con nuestro temperamento, otras tantas con nuestras actitudes. Nos convertimos en verdaderos obstáculos para que la gente se acerque a Dios. Y qué triste saber que hay personas que puedan decir, yo no me acerco a Dios, yo no voy a la iglesia, porque si este que va a la iglesia se comporta así, si este que va a misa diario, que reza tanto, que está en el grupo de oración, que es consagrado, se comporta de esta manera,
pues entonces yo no quiero saber nada de eso. Que al contrario, las personas viendo tu vida y mi vida puedan decir, yo quiero vivir lo que Él vive. Yo quiero experimentar lo que Él experimentó. Quiero vivir esa alegría que veo en su rostro. Quiero tener esa serenidad que experimento en su corazón. Entonces allí somos verdaderos instrumentos de la gracia. Solos no somos capaces. Tenemos que pedirle a Dios la gracia de ser un buen ejemplo para los demás, la gracia de atraer, de ser miel para que las personas se acerquen a Cristo y no de ser hiel para que las personas se alejen de Cristo. Tercero, ¿qué es la infancia espiritual? El Señor dice que de los que son como los niños es el reino de los cielos. Y de aquí, Santa Teresita del Niño Jesús desarrolló toda su teología de la infancia espiritual, y yo quisiera que la dejáramos hablar a ella. Escuchemos lo que dice en uno de sus escritos. Mi constante deseo ha sido siempre llegar a santa, mas, ay, cuántas veces me he comparado con los santos, he constatado siempre que entre ellos y yo existe la misma diferencia que observamos en la naturaleza entre una montaña cuya cumbre se pierde en las nubes y un oscuro grano de arena pisado por los viandantes. Y sigue Santa Teresita diciendo, en vez de desalentarme, me he dicho, Dios no inspira deseos irrealizables. Puedo pues, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. Engrandecerme es imposible. He de soportarme tal como soy, con mis innumerables imperfecciones, pero quiero buscar la manera de ir al cielo, por un caminito muy recto, muy corto, por un caminito enteramente nuevo. Estamos en un siglo de inventos. Hoy día no es menester ya fatigarse en subir los peldaños de una escalera. En las casas ricas hay un ascensor que lo sustituye con ventaja. Quiero también encontrar un ascensor para remontarme hasta Jesús, puesto que soy demasiado pequeña para subir por la ruda escalera de la perfección. Hasta aquí Santa Teresita. Lo que esta gran santa está diciendo es que nosotros debemos sentirnos pequeños ante Dios, porque si nos sentimos grandes, entonces Dios nos tratará como grandes. Pero si nos sentimos pequeñitos, Dios nos tratará como pequeñitos. A un grande se le exige demasiado, pero a un pequeñito hasta sus pequeñas faltas se le excusan. Es pues el camino de la gracia, de la confianza, el camino de abandonar todo mérito propio para entregarme completamente a la misericordia de Dios. Es el camino no de decirle a Dios, mira lo bueno que soy, sino de decirle, Señor, tú sabes que quiero ser santo, tú sabes que me quiero unir a ti, pero soy tan débil, tan frágil, que cuando veo estos grandes santos, tengo la tentación de desanimarme. Siento que nunca lograré lo que ellos lograron, pero en cambio, estando contigo, tengo la confianza de que aún en mi pequeñez y mi sinceridad, me levantarás con tus brazos y me dirás, mi gracia te basta. Queridos amigos, la infancia espiritual no es otra cosa que el camino de la absoluta confianza en la gracia de Dios que nunca nos abandonará. Por supuesto que el trabajo, el mérito sigue siendo necesario. El hecho mismo de conquistar la humildad para reconocer mi pequeñez ya es meritorio. Pero, en todo caso, sé que mi mérito siempre será insuficiente en proporción a la gracia que Dios me concede cuando humildemente se la pido y me reconozco pequeño. Oremos. Amado Señor, hoy te quiero entregar mi corazón para que tú lo formes en la fe, para que tú lo instruyas y de esa manera yo pueda instruir y formar en la fe también a aquellos que me has confiado, especialmente a los niños. Ayúdame a hacer buen camino para ellos, nunca obstáculo para la fe. Ayúdame a hacer camino de salvación y no camino de perdición. Ayúdame a ser buen ejemplo y no horrible advertencia. Te suplico, Señor, para todo esto, que me concedas el don de la infancia espiritual, que pueda experimentarme pequeño ante tu presencia, que pueda sentirme como realmente soy, pequeño, nunca creer que soy algo por mis propios méritos, sino al contrario, comprender que todo lo bueno que tengo proviene de ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, forma a los niños en la fe. Segundo, no seas obstáculo para la gracia. Tercero, ¿qué es la infancia espiritual?
Compromiso. Vamos a pedir en el rosario de hoy la gracia de la infancia espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.